Búscanos en todas las redes sociales o en WhatsApp 092-660-530. Refil Uruguay. Somos un servicio de calidad. Somos una empresa con responsabilidad. Somos Limpor. Trabajamos con seriedad. La limpieza tiene nombre. Es Limpor. La limpieza tiene nombre. Somos servicio integral. Limport, todo tipo de limpieza, vidrio, jardines, residuos y demás. En Limport Somos servicio integral. Radio Nacional, 11:30 AM. Primeros en escucharte. Radionacional.com.uy. Formando una ciudadanía libre y democrática. Libertas. www.libertas.uy. Presenta En Dónde Estamos. Un periodístico libre y democrático. De lunes a viernes, a partir de las 10 AM. Buen día a la República Oriental del Uruguay, buen día a todos los ciudadanos de este país, a toda la ciudadanía de este país, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Estamos en CX30, Radio Nacional 11:30 AM. También salimos por nuestro Facebook, que es En Dónde Estamos, así se llama este programa. Siempre conviene recordar que cuando uno hace radio, ¿no? o transmite información en los medios, que todos los días aparece gente nueva, que va descubriendo el programa, que se sintoniza por mera casualidad, otras veces porque se lo recomendaron. Esperemos que así sea, ¿no? Que haya gente que recomienda el programa y bueno, de pronto algunos se acuerdan y dicen, voy a poner a ver de qué se trata, que me dijo que le resultó interesante por tal o cual motivo o tal tema tratado. Especialmente, como yo les decía ayer, por la calidad de columnistas que estamos teniendo y que nos permiten ahondar en ciertos aspectos de actividades que hacen a la vida nacional y que hacen a la vida de todos nosotros, y en este contexto tan especial de pandemia. Hoy venimos con un programa bien cargadito porque tenemos muy nutrido de columnistas de altísimo nivel, y vamos a ir tratando temas que también importan y mucho a todos nosotros, nos importan un montón. Uno de ellos va a ser el tema de la constitucionalidad o no de la ley de urgente consideración. Y para eso acudimos una vez más a los conocimientos, a la capacidad académica, técnica, a la experticia de un docente en Derecho Constitucional y Derecho Público, abogado por supuesto, el doctor Rubén Flores Dacquevicius, quien con nosotros va realizando un ciclo vinculado a la ley de urgente consideración y esos 135 artículos que están puestos de algún modo en tela de juicio o en cuestionamiento de parte de la oposición a este gobierno de coalición. Me refiero al Frente Amplio y al PIT-CNT básicamente, que ponen o instalan ante la opinión pública ciertos cuestionamientos ante esos artículos, que sin embargo vamos viendo con el doctor Dacquevicius que son de una altísima calidad jurídica. Cuando yo digo esto, muchos se verán tentados a pensar, bueno, está haciendo propaganda al gobierno. No se trata de eso. Hace un ratito escuchaba los comentarios del programa anterior y considero exactamente lo mismo, que hay que ser muy afinados al momento de hacer una crítica o análisis respecto a temas políticos. ¿Por qué? Porque la política precisamente es eso que se dijo hace un rato, que es el arte de lo posible y no el mundo ideal. Por lo tanto, viendo el contexto de posibilidades, analizar qué es lo que un gobierno va llevando adelante. Siempre bajo esa mirada del contexto de posibilidades, no sobre la mirada de lo que sería ideal, porque ahí ya entramos en el terreno bastante peligroso de los relatos irresponsables, a los cuales no les cuesta mucho, digo a los cuales aquellos que ejercen ese relato, dar promesas o plantear una suerte de realidad más ideal que endulza los oídos, pero que no se vean necesitados esos relatos de fundamentarse en los datos de la realidad. Toda aquella propuesta o aquella toma de decisiones que se ve obligada a estar fundamentada en los datos de la realidad se ajusta al principio
de la verdad, se ajusta al principio de la razonabilidad, de la cual nos hablaba Emmanuel Kant, por ejemplo. El ser humano tiene un instrumento maravilloso que es la razón. Y a través de la razón es como podemos nosotros sumergirnos en el mundo del conocimiento. Ese instrumento llamado razón es el que nos permite conocer, nos permite pensar, discernir. Pero si no dominamos a ese instrumento, pensamos mal. Pensar vamos a pensar igual, porque somos un ser pensante, una criatura pensante. Para aquellos que son creacionistas o creen en un creador, Dios nos creó así. Para aquellos que no, bueno, qué sé yo, un complejo y azaroso proceso de la naturaleza ha creado una criatura en este planeta Tierra que tiene la capacidad de pensar la realidad. Y a partir de ahí, bueno, nos aplicamos todos los días a ejercer nuestro pensamiento, te repito, bueno o malo. Yo respecto a eso voy a ir rápidamente a lo que vi ayer en la conferencia de prensa del presidente Luis Lacalle Pou, porque quiero eslabonarlo de algún modo con la editorial que traje para compartir con ustedes, que la he intitulado "Si dejáramos de pensar la libertad, ¿qué nos pasaría? Si todos como sociedad, en un momento determinado, algo así como un planteo orwelliano, ¿viste? Dejáramos de pensar la libertad y no nos diéramos cuenta de que dejamos de pensar en la libertad". Creo que es un tema que viene además a propósito de la vocación de este programa, que es la vocación de un equipo de trabajo, es la vocación de Santiago, de Roberto, de Gabriela, también de acá de la gente de la radio, cuando propusimos a través de Organización Libertas establecer un programa periodístico que nos diera la oportunidad a todos los uruguayos de conocer un poco más acerca de los factores, acerca de los instrumentos que el Estado nos brinda, especialmente el Estado de Derecho, para comprender qué decisiones se van tomando de parte de este gobierno y qué decisiones vamos asumiendo nosotros, inclusive a la hora de hacer una crítica, como en este caso cuando ejercemos la actividad periodística, o si queréis llamarle actividad de comunicación. ¿Sabés que el presidente Luis Lacalle Pou ayer anunció, dado el incremento de casos, de contagios, y esto venía hacía días, yo lo venía conversando con el diputado Conrado Rodríguez, también con el diputado Esquipani, que ya me venían de algún modo dando la primicia bajo cuerda de que se venía una reunión importante con el ministro de Salud Pública, de parte del presidente, de parte de distintos ministros. A su vez también convocaron a parlamentarios del país, es decir, a diputados y senadores. Y bueno, se venía esta resolución. Y en esta resolución lo que vemos es una vez más a un presidente que nos plantea que jamás va a ir por el camino del estado de queda. Jamás va a ir por el rompimiento del Estado de Derecho, por el toque de queda, perdón. No va a ir por el toque de queda, no va a ir por el estado de excepción, eso quise decir, que acá no se aplica ese concepto, pero es lo mismo que decir aplicar las medidas prontas de seguridad. Y para aplicar esas medidas prontas de seguridad, como bien lo explicaba ayer, hay que formular una ley. La Constitución establece que mediante un proyecto de ley y una ley se pueda formular ese rompimiento del Estado de Derecho. Y yo también haría el mismo gesto que hizo él ayer. ¿Y cuál es el propósito de un toque de queda? ¿Para qué? Si ya están muy restringidas las libertades y ya está ocasionando graves perjuicios a la economía del país, y especialmente a todos nosotros, al trabajador del día a día que ve que la empresa o la empresita o el negocio en el cual trabaja se está viendo obligada a cerrar, a reducir personal, efectos de recesión que provoca esta pandemia. Por otro lado, está viendo que los precios suben, inflación. Por otro lado, está viendo que está complicado el tema de salud y que hay mucha gente que ya rodea a su familia o en su familia que han tenido contagios o conoce de gente muy cercana que está contagiada y que ya no es una especie de supuesto complot de un relato que te quiere cercenar la libertad. No, acá ocurrió un hecho que, si bien no sabemos cuál fue el punto causal de ese hecho que ocurrió en la ciudad de Wuhan, que no se sabe a ciencia cierta qué es lo que pasó, lo cierto es que pasó. Y al pasar nos está generando esta pandemia que está poniendo en jaque a Occidente. Está poniendo en jaque a Occidente. ¿Por qué? Porque Occidente es ese momento de la civilización
a partir de las civilizaciones modernas, a partir de las repúblicas modernas, perdón, a partir del Estado de Derecho, del régimen de libertades, que se permitió la idea racional, como nunca se lo permitió la humanidad porque no estuvo a la altura de hacerlo, de plantearse un régimen de libertades en materia de decisiones políticas, de alternancia en el poder, de asociación, de reunión, libertades de expresión, liberalismo en lo político. Y también la libertad de emprender, la libertad de arriesgar, de desarrollarse personalmente o en grupo y desarrollar una actividad empresarial, comercial, el tráfico de bienes, de servicios, lo que se llama la economía de mercado, una economía abierta o más o menos planificada, pero una economía de mercado al fin, que a su vez estaba funcionando como una macroeconomía de mercado en este mundo global. Eso también, ese flujo de interrelaciones, también se interrumpió, no del todo, pero bastante. Es decir, asoma un elemento extraño, exógeno al funcionamiento del concepto occidental de economía, de tráfico de bienes y servicios, de relaciones comerciales, contractuales, de régimen de vidas políticas de nuestros países, libertad de fronteras, libertad de desplazamiento, que comienza a tener una colisión con esos principios, que es esta pandemia. Y este gobierno siempre ha llevado ese hilo conductor del equilibrio, tratar en lo posible de hacer un equilibrio y no parar todos los motores de la economía, porque si no, ¿qué nos queda? Un Estado enteramente asistencialista que pida más dinero, que se endeude más para permitirnos a muchos uruguayos más o menos sobrevivir. ¿Y hasta cuándo? Esa es la otra gran pregunta. ¿Por qué digo esto? Porque el Frente Amplio planteó una reunión para llegar a un acuerdo nacional en materia de políticas públicas en esta pandemia. Como si ya no hubiera transcurrido un año, como si ya no estuviera transcurriendo este otro, bajo una política muy diseñada, muy racionalizada, una política pública diseñada y racionalizada para, bueno, administrar los recursos económicos, financieros, también, por supuesto, fundamentalmente sanitarios del país, en este régimen tan anormal, en esta situación, contexto tan anormal de pandemia. Eso está diseñado. Todos sabemos que el gobierno acudió como nunca pasó en la historia del país, que sí pasa en el ámbito agropecuario, que es ir a buscar los insumos informativos de la comunidad científica del país para luego tomar decisiones políticas. Eso está sentando un precedente histórico, lo verán las nuevas generaciones. Muchos en la vorágine del día a día no nos damos cuenta a veces que acá hay cambios de actitud política, hay cambios de actitud en el comportamiento republicano, y seguro que deben haber un montón de errores y temas a discutir, pero yo estoy viendo, digamos, lo macro, el gran ejemplo, y quiero ir precisamente a este tema, además de decirles, bueno, que las clases siguen, no van a ser presenciales hasta el 30 de abril, por ejemplo, que la ministra de Economía va a asumir medidas económicas para pequeñas y muy pequeñas empresas, vamos a ver de qué se trata. Serán seguramente estímulos económicos, algún tipo de plan asistencial. Incluso el presidente ayer también habló de una especie de colaboración con todos nosotros en materia de, si no entendí mal, de productos básicos o de alimentos. Quizá se pueda tarifar ciertos productos que son muy básicos en la canasta familiar, quizás se extiendan esas canastas de alimentos a muchas más personas. No sé, eso se verá la semana que viene con la ministra de Economía y también con el ministro de Trabajo y Seguridad Social. Entonces yo quiero entrar rápidamente a este tema. Si dejáramos de pensar la libertad, ¿qué nos pasaría? Porque hoy, a pesar de todo, en este país seguimos viviendo en libertad, con ciertas anormalidades, y sí, pero también obedeciendo el principio de razonabilidad que la Constitución nos indica y que incluso nos obliga: proteger el bien mayor, la vida, la salud. Es más libre aquel que tiene más espacio físico para vivir de acuerdo a su propio tiempo, sus propios deseos, ¿será? ¿Es más libre el que vive según sus propios deseos o según su voluntad? El tiempo es el oro
que tenemos, esto no lo digo yo, lo dijo una vez un artista plástico, Andy Warhol, no era economista, pero algo sabía, ¿no? Ya de la vida. Y claro, para mí esta suerte de pensamiento, concepto o máxima que nos da Andy Warhol tiene un gran porcentaje de verdad, pero, te repito, tiene un gran porcentaje de verdad, pero no toda la verdad. Y la parte que le falta para mí es la explicación que se hace necesaria cada vez que hablamos de libertad. Es la explicación que se hace puntualmente necesaria cuando escribimos el concepto de libertad como el espacio propio y llevar adelante nuestros deseos, nuestros sueños, y detrás de ellos esa voluntad que los mueve. Y en dicho concepto tenemos que ahondar entonces en la naturaleza del deseo y de la voluntad. Si la voluntad es el motor de nuestras acciones, la voluntad es algo muy profundo, es muy nuestro, es mucho más que el deseo, es mucho más que la emoción, es mucho más que actitudes. Muchos se confunden y piensan que la voluntad es una actitud determinada o una actitud en un tramo de tu vida. No, para analizar la voluntad tenés que ver todo el mapa de la vida de una persona. ¿Qué voluntad tuvo a los 18 años, a los 25, a los 35, a los 45, 55, de ahí en más? Porque vas viendo en ese mapa, en ese récord, si esa voluntad fue creciendo en atributos, en valores, si fue puliendo, si fue extirpando, fue matando vicios, si fue matando problemas de conducta, si fue matando irreflexivas actitudes. Si la voluntad entonces es el motor de nuestras acciones, el deseo es el diseño estético. El deseo para mí es el diseño estético de la voluntad. Lo que yo deseo es lo que va a perfilar mi estilo de vida. Es, si se quiere, el arquitecto. Es el que va a diseñar la vida, el deseo. El deseo diseña una, digamos, puntual potencia de la voluntad, para que nuestra voluntad actúe. La potencia, la hace actuar. Y por ende tenemos que ver qué deseos gobiernan nuestra voluntad. Ahí está el tema. Y ahí está el tema de la educación en un país. La educación que incida en hacernos pensar cómo tenemos que cultivar nuestra voluntad para saber cultivar nuestros deseos. Si esos deseos son primarios, son deseos animales, son impulsos viciosos, son impulsos meramente sexuales, son impulsos codiciosos, son impulsos egoístas, no estamos comprendiendo bien a la libertad, para nada, estamos comprendiéndola muy mal, no la estamos entendiendo. Pero si dictamina nuestra naturaleza física, además, bajo esa mala comprensión, esa ignorancia, dictamina esos deseos, nos lleva por esa estética del deseo animal, nos hacemos esclavos de dichos instintos sublimados en deseos. Y de ese modo no somos libres. No somos libres de elaborar deseos más venturosos, de ser más creativos, deseos que provengan del conocimiento, deseos que nos permitan a nosotros mismos autosuperarnos, ser autocríticos, evolucionar como personas. Ahí sí empiezan a tañir las campanas de la libertad. Pero para eso vos tenés que tener una población que esté protegida, munida de ese conocimiento. Y eso parte ya en la primera infancia, ya en la escuelita, cuando se van enseñando valores a través no solo de la palabra, no solo de verbalizar o teorizar, sino en la conducta de las maestras, en la conducta de los directores, en la conducta de papá y mamá. Y a partir de ahí también vos tenés que entender que la conducta de un gobierno es fundamental para establecer ese régimen general de valores en la población. Porque si un gobierno te habla mal, te habla desprolijo, como lo hemos visto los uruguayos, y te dice, como te digo una cosa, te digo la otra, y lo político por encima de lo jurídico, y bueno, no vas a tener un buen resultado en la educación general de la sociedad que vaya por un parámetro determinado. Eso es clave entenderlo. Por eso se habla de educación. Por eso hablamos con el diputado Schipani de una reforma educativa, y yo quiero andar en estos aspectos. ¿Esa reforma educativa va a tener claro esto como propósito país? ¿Va a tener claro como propósito de formación de la sociedad? ¿Asimilar esos valores indispensables para hacer de nuestra vida un récord de actividades provechosas, de actitudes edificantes, para uno mismo y para los demás? Porque si vos entendés que es necesario ser honesto, que es necesario cumplir con tu palabra, que es necesario abocarte con pasión a algo que asumiste como un deseo propio, pero a través de una voluntad
que se fue educando, y mirá que no es mágico, esa voluntad comete errores, se equivoca, tenemos que buscar. Es como las miguitas de pan de Hansel y Gretel. Es decir, vos tenés que ir por un camino tortuoso, como diría Paul McCartney, un largo y tortuoso camino para encontrar pequeñas verdades y sumarlas en un camino, en un derrotero, en un récord de búsqueda propia, de búsqueda interior y de búsqueda también de actitudes hacia lo social. Pero si no te ves protegida o protegido por un contexto cultural, políticamente cultural, socialmente cultural, por un Estado de Derecho que realmente proteja ese régimen de libertades, y no vamos a ningún lado, porque si cargamos las tintas en justicia social, distribución de la riqueza, no entendimos lo que nos dijo una vez José Enrique Rodó. La democracia no es un régimen pensado para la justicia social, es un régimen pensado para la libertad. La democracia está pensada para que todos tengamos potencialmente las mismas posibilidades. ¿Y a dónde está eso de potencialmente las mismas posibilidades? Y a través del tránsito de la formación como personas. Hay muchos estilos y maneras de formarnos, no hay una receta, pero hay una que es muy clave, de pronto muy básica. Cursá estudios todo lo que puedas. Acercate a la gente, a las personas que más saben, escuchá lo que más saben, como pasaba antes, ¿te acordás? Que escuchabas a los abuelos, escuchabas a papá, a mamá, escuchabas a algún filósofo, te ponías a leer a algún filósofo, a algún escritor, escuchabas al profesor en el liceo o en la facultad, y vos te vas formando un criterio, pero te vas formando un criterio que está bien orientado, que vos te sentís segura o seguro de que estás teniendo conocimientos respecto a determinados temas. Por eso nosotros en este programa vamos para ese lado, es decir, si vamos a hablar de ley de urgente consideración, por ejemplo, no nos vamos a quedar en la mera información de un lado y del otro, y consignas de un lado y del otro, y no terminamos en nada. En cambio, si vamos a hablar de ley de urgente consideración, bueno, pretendimos hacerlo a través de alguien que sepa de esto, de un académico, de un científico de la ciencia jurídica, de un jurisconsulto, que nos explique si efectivamente esta ley es buena ley o no, la ley de urgente consideración. ¿Por qué es una ley de urgente consideración? Y hoy vamos a hablar con el doctor Rubén Flores Dapkevicius respecto a por qué la Suprema Corte de Justicia declaró en una sentencia que la ley de urgente consideración es constitucional. Pero le vamos a preguntar qué efectos tiene esa declaración. ¿Es el único órgano del Estado que puede hacer esa declaración de inconstitucionalidad o constitucionalidad? Bueno, eso sí es ahondar en un conocimiento, y a partir del conocimiento recibido de parte de quien es tu docente, de quien sabe brindarte ese conocimiento porque estudió para eso, porque se formó para eso, vos podés tener después una opinión formada. Pero yo le agregaría, una opinión bien formada. Porque formar opinión puede formarla cualquiera. Hoy lo vemos todo el tiempo. Hoy estamos en el circo de la formación de opiniones o criterios a través de youtubers y de líderes sociales, pero la mayoría no tienen la formación suficiente para decirte cómo tenés que conducirte en tu vida. Ahí vos tenés que ir por el lado de las miguitas de pan de Hansel y Gretel. El profesor, la otra profesora, escuchar a la persona que sabe, aquel autodidacta que es una eminencia, que tiene una cultura universal impresionante, aquella persona que es muy sencilla, pero cómo se comporta tan bien, che, qué voluntad tan constante tiene para hacer esas cosas bien. El empresario, que te puede enseñar un montón de cosas, el empresario, por supuesto, honesto, capaz. Y así vamos a seguir hoy en este programa, después ahondando en conocimientos respecto a... Hay cantidad de aspectos que no se están tomando en cuenta para protegernos en esta pandemia. Y ahí vamos a hablar con el doctor Álvaro Ronco, también un epidemiólogo que nos va a explicar un montón de cosas para tener un criterio más formado respecto a qué cosas más tenemos que hacer para protegernos en esta pandemia y qué cosa le está faltando al mundo decirnos para protegernos más en pandemia. Y después vamos a hablar de un régimen de libertades económicas que está muy afectado, del mercado, del Producto Bruto Interno de nuestro país, de los países del mundo, que es la contracción del Producto Bruto Interno, que es la tasa de desempleo, con el economista Jorge Caumont. Así que no
no te vayas, me parece que no vale la pena, ¿no, Maxi? Estaría bueno quedarse para ir entendiendo muchas cosas y después sí formate una opinión, porque vas a escuchar, por otro lado, otras opiniones y vas a poder calibrar, evaluar si están sabiendo lo que te dicen o no. Acá tenemos, a Dios gracias, la fortuna de contar con especialistas, con eminencias en estos temas, que se han dispuesto con muchísima disponibilidad, amabilidad, y ya hoy por hoy, con mucha pasión y cariño, por esta propuesta periodística, a quien les debo agradecer a todos en su conjunto, que son los columnistas de este programa que dimos en llamar ¿En dónde estamos? Porque se trata de eso, de ir buscando en dónde estamos en todo esto, de la libertad, de la democracia, porque son palabras muy voceadas, ¿viste? No boxeadas de boxeo, muy de voz alta y hablar de democracia y de república, pero nadie te explica la república, la democracia, la libertad, pero sí te piden que vos cada 5 años vayas a votar, o que votes por un referéndum, pero no te están explicando realmente en qué consiste tu voto. Vamos a una pequeña pausa y nos ponemos en contacto con el doctor Rubén Flores de Arquevicius para hablar con él respecto a la constitucionalidad de la ley de urgente consideración, según lo declaró la Suprema Corte de Justicia. ¿En dónde estamos? Es una producción de Organización Libertas. www.libertas.uy. Una puesta al aire de CX30, Radio Nacional. Periodismo independiente, libre y democrático. De lunes a viernes, a partir de las 10 a.m. Guión y conducción de Rubén Moyano. Hay cosas que ya sabíamos de antes,